Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Feliz Pascua de Resurrección en este lunes de Pascua, en esta semana grande de los católicos, que estamos toda la semana de fiesta. Pues les volvemos a acompañar en el programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. En el control de sonido me acompaña mi padre, José Luis. Buenos días. Hola, buenos días, Alicia. Feliz Pascua. Y en el micrófono de estos estudios centrales, en este lunes de Pascua, Leila Hernández. Buenos días. Buenos días y feliz Pascua a todos. Leila, médico de familia igual que yo, que me va a acompañar para hoy hablar. Ya entramos en el sumario de hoy. En el problema médico de hoy hablaremos del deterioro cognitivo, y en Medicina y Cultura hablaremos de algunas documentales y películas relacionadas con la demencia y con el deterioro cognitivo. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es, y escuchar este programa y los anteriores colgados en la sección de podcast en la web de Radio María, también en las plataformas de podcast de Spotify, Google Podcast, Apple y Amazon Music. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Hace ya tiempo que teníamos ganas, Leila y yo, de hablar del deterioro cognitivo. Sí, un tema que da para mucho. O sea. Que da para mucho y que es habitual en las consultas pues, nuestras de atención primaria, pues dudas, ¿no?, sobre fallos de memoria. Muchas consultas de pacientes y sobre todo de familiares de pacientes, que son los que también lo empiezan a notar en muchas ocasiones. Eso es, que sería un poquito, cuando hablamos de demencia, esta se define como el deterioro de al menos dos de las siguientes funciones cognitivas: memoria, lenguaje, percepción visoespacial, función ejecutiva, que serían la toma de decisiones o y la planificación, y también en el comportamiento. Al menos dos ya alteradas tendríamos lo que es la demencia. Sí, ese deterioro tiene que ser lo suficientemente importante como para alterar de una forma significativa lo que son las actividades de la vida diaria, laborales, sociales, y además que no se pueda explicar por otras causas, como un delirio, como enfermedades psiquiátricas. Muchas veces se acompaña también de alteraciones en el humor, como decías, justo del comportamiento y de la personalidad. Decimos, oye, es que, voy a decir mi padre, mi madre, porque en muchas ocasiones son los hijos los que vienen, dicen, es que está teniendo comportamientos extraños, está más irascible, o hay circunstancias, y es que es verdad que el principal factor de riesgo para el deterioro neurocognitivo es la edad. Afecta al 6% de la población mayor de 65 años, y ya por encima de los 80-85 ya es mucho más el porcentaje. Eso es. Habría esto como dos niveles, ¿no? Sí. Tenemos por un lado el deterioro cognitivo leve, que es quizá la frecuencia, la consulta más frecuente, y luego tenemos las demencias. Eso quizá es. No nos dé para hablar de todas, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, que es la más importante hoy del todo, pero bueno, podemos seguir en otra ocasión. Hay sobre todo el cribado. Es distinto del diagnóstico. Con cribado nos referimos a la probabilidad de sospecha fundada, pero luego habrá que confirmar en el neurólogo, que es quien confirma el diagnóstico. Para hacer un cribado, pues lo primero es que el paciente viene y comenta, ¿no? Comenta sus quejas, sí. Esto es muy frecuente porque es verdad que con algunas enfermedades como la depresión, el ritmo de vida que llevamos, sí, la falta de atención muchas veces sin más, por tener mil cosas en la cabeza, pues puede haber pequeños despistes. Y esto es por lo que suele comentar muchas veces la gente, ¿no? Es que voy al supermercado y justo no me acuerdo de comprar lo que tenía que comprar, o no sé, me olvidan algunos nombres, o sí, o no encuentro la palabra cuando estoy hablando, y es como, ya, pero luego sí. O sea, esas pequeñas cositas es verdad que es un deterioro leve que realmente no se va a describir como una demencia.
Ahí, cuando ya sí afecta la vida, sí que hablamos un poco, pues eso, de un deterioro moderado o de algún grave. tipo de demencia. Eso es, para valorar las funciones neurocognitivas se realizan pruebas cognitivas breves y también se valora la funcionalidad respecto a las actividades de la vida diaria. Las pruebas cognitivas breves, pues hay muchísimas, ahora hablaremos de ellas. Y esto es lo que ya podemos hacer en atención primaria. Cuando detectamos que puede haber esto, pues para tranquilizar al paciente y bueno, o diagnosticarlo, hacer un cribado, hacer una primera valoración, pues haremos unas pruebas diagnósticas breves. Que las puede hacer tanto el médico como la enfermera. En algunos casos también, pues lo hace la enfermera, y luego en muchas ocasiones ya cuando vemos un cribado positivo, es decir, con una sospecha de demencia o de un deterioro más importante, al paciente ya se le derivaría a lo que decimos el segundo nivel asistencial, que generalmente pues sería un neurólogo, para ya poder hacer bien el diagnóstico si hiciera falta alguna otra prueba, ¿no? ¿Qué pruebas realizar en sospecha de demencia, ¿no? Porque nos preguntan, pues es que me da miedo tener demencia porque mi padre ha tenido demencia, porque mi madre tuvo demencia, mi abuela. Bueno, pues por el momento no existe suficiente evidencia a favor del cribado de demencia en población asintomática. O sea, como por ejemplo hacemos con el cáncer de mama, que se le hace a todo el mundo. A partir de los 50 años a todas las mujeres se les hace una mamografía, a partir de los 50 años pues se les hace una prueba de heces para valorar si hay cáncer de colon. Bueno, pues en la demencia no se hace a todo el mundo este cribado, si es población asintomática. Ni tampoco se ha visto que su realización mejore los resultados tanto en los pacientes como en los cuidadores, ¿no? Lo más importante es, ante la sospecha, hacer una correcta entrevista para detectar los efectos adversos pues que puede haber de fármacos, de otras enfermedades que tenga el paciente, causas secundarias como enfermedades psiquiátricas, depresión, delirio, como comentaba, y también es importante valorar el estado de salud auditivo y visual del paciente, porque hay veces que es un aislamiento porque no oye bien o porque no ve bien. Y luego también los tóxicos, que también no nos olvidemos, pues hay causas como el alcohol principalmente el alcohol es una de ellas, que puede generar un deterioro cognitivo y que obviamente el consumo reiterado del alcohol pues va a empeorar. Claro, la mayoría de los autores recomiendan realizar una analítica. Nosotros lo pedimos en la atención primaria cuando hay una queja cognitiva, pues vemos una bioquímica completa de riñón, hígado, alteraciones de los iones, calcio, hemograma, vitamina B12, es muy importante pedir, que a veces, por ejemplo, en los alcohólicos que decía Leila está también bajita, o en problemas de absorción, el ácido fólico, las hormonas tiroideas, porque un hipotiroidismo también puede ser causa de un deterioro cognitivo, de fallos de memoria. Pero en cambio otras pruebas como el electroencefalograma o las pruebas estructurales de imagen, lo que sería un TAC, una resonancia magnética, o los estudios genéticos, determinación de marcadores, porque por ejemplo en la enfermedad tipo Alzheimer hay distintos marcadores genéticos y en el líquido cefalorraquídeo, pero esto no se hace de forma rutinaria y además es que tiene unas indicaciones específicas, muy específicas, y de primeras pues nunca se va a hacer este tipo de pruebas. Claro, esto y la analítica, se me olvidó decir que también pedimos infecciones como el VIH y la sífilis, que a nivel tardío pueden dar demencias. Eso es. Pero bueno, como decía, las pruebas de imagen sí que se van a indicar en algunos casos para excluir algún tipo de demencia secundaria, es decir, un hematoma, un tumor, pues a veces ahí sí que se va a necesitar una prueba que vaya a ver los vasos sanguíneos en la cabeza o que vea justamente que no haya una masa cerebral. En casos de cáncer con un tumor cerebral, pues lógicamente puede estar afectando al nivel neurocognitivo. Claro, esto ya lo haría el neurólogo. Por supuesto, nosotros previamente, además de la analítica, pues hemos hecho una exploración neurológica, una exploración física también, pues eso, sobre todo a nivel neurológico, por detectar si hay alguna otra focalidad, que no sea solamente las pérdidas cognitivas, ¿no? Sino que también puede haber pues algún fallo en algún par craneal o en el equilibrio o alguna otra cosa. Y luego se realizan las pruebas de cribado del estado cognitivo, que van a evaluar un poquito todas esas áreas cognitivas que decíamos antes, de memoria, lenguaje, ejecutivas, ¿no? Van a necesitar ciertos estudios y de forma breve, pues sí que es verdad, hay alguna como el Mini-Mental que va a evaluar un poquito distintos aspectos de esa parte de memoria reciente, antigua,
sea, entonces, valora funciones ejecutivas, hay algún test que se hace dibujar un reloj. Sí, el test del reloj es bastante sencillo, también valora la capacidad de razonamiento, de planificación y es más útil en el cribado ya de formas más avanzadas de demencia. Hay una herramienta muy buena que se llama el fototest, que está disponible de hecho en internet, cualquiera la puede ver si la quiere hacer en casa, que es un test cognitivo breve que es muy útil porque además como se basa en fotos, no hay lectoescritura, pues incluso la gente que no sabe leer la puede hacer y no tiene en cuenta el factor de conocimientos académicos, ¿no? De lectura o demás. Y entonces este test, que ya os digo que está en internet, el fototest, evalúa la capacidad de recordar 6 elementos que previamente se le ha mostrado al sujeto, se le ha pedido que los nombre y entre denominación y recuerdo se inserta una tarea de fluidez verbal en la que el sujeto debe evocar nombres de personas agrupadas por eso. Dígame nombres de mujeres. Y luego se le vuelve a pedir las fotos, que recuerde las imágenes que había visto, ¿no? Y para ver si se acuerda. Al igual que otros test breves cognitivos, pues está especialmente indicado para la detección de sujetos con deterioro cognitivo y demencia y se puede hacer tanto en atención primaria como en consultas especializadas. Pero ya también es un instrumento adecuado para seguimiento y para evaluar la respuesta al tratamiento. Y no hace falta, ya os digo, que sepa leer el paciente porque es con fotos. Y luego es verdad que hay una prueba que también está dirigida al cuidador, en la que destaca el AD8, que es, pues junto a cualquier prueba cognitiva breve, va a aumentar también la detección del déficit en los pacientes, porque se le pregunta al cuidador si se produjeron cambios en distintas áreas, ¿no? En problemas del juicio, como problemas pues para tomar decisiones, malas decisiones financieras, problemas con el pensamiento, y el cuidador va a decir pues sí o no, o que no lo sabe, que también puede ser. Eso es. Distintos ítems que nos sirven para también saber cómo va evolucionando el paciente. Sí, estos test están disponibles en la página web problemasdememoria.com, que es muy útil para la consulta diaria también y de hecho lo puede ver cualquiera, ¿no? Entonces esto se puede hacer en casa. Si con la puntuación sospechamos que puede haber un deterioro, pues se puede acudir al médico, porque a lo mejor el paciente no se ha quejado de estas faltas, pero son los familiares, normalmente pues eso, la familia, los cuidadores más cercanos, los que pueden detectar. Como decía Leila, se pregunta por problemas del juicio, ¿no? Como tomar decisiones, problemas con el pensamiento, decisiones financieras malas, por ejemplo, se ha gastado el dinero de repente, no sabe cómo, ha usado la tarjeta de crédito para una compra en internet. Pero también pregunta si tiene menos interés en pasatiempos o actividades que hacía normalmente, si repite lo mismo una y otra vez, pues tanto preguntas como relatos como frases. Si tiene problemas para aprender a utilizar una herramienta, un dispositivo, un aparato, por ejemplo, una grabadora, una computadora, un microondas, el mando a distancia. También se les pregunta si no recuerdan cuál es el mes y el año en que estamos. Si tienen dificultades para ocuparse de sus finanzas, por ejemplo, pues liquidar los impuestos de la renta, pagar facturas, etcétera. Si tiene problemas para recordar citas o problemas con el pensamiento o la memoria a diario. Algunos de los ítems, pues a lo mejor si el paciente en cuestión nunca se ha encargado de hacer la renta, pues siempre se la han hecho, o nunca ha hecho la compra, pues no vamos a poderlo valorar, pero nos da una aproximación bastante acertada si ya es normal, deterioro leve, moderado o más grave. Entonces le recordamos que en la página web problemasdememoria.com tienen esta herramienta, la AD8, y también hay otra, el IQ-Code, que también se puede rellenar, que también nos ayuda a valorar estos deterioros. Son otras preguntas que trae. Bueno, y luego, si no, como decíamos, la valoración funcional va a marcar la diferencia entre alguien con el deterioro leve y la persona que tiene demencia. El IQ-Code
se llama el test del informador, Sí. que no lo he dicho. Y en este test, lo digo también por si alguno piensa que le está pasando a su familiar o incluso le pasa a él mismo, ¿no? También se pregunta si recuerda los nombres de las personas más íntimas, si recuerda cosas sucedidas en los últimos meses, si recuerda lo que se habló en una conversación unos días antes, si puede mantener una conversación sin olvidar lo que se ha dicho pocos minutos antes o sin pararse en medio de una frase o sin olvidar lo que quería decir. Si recuerda la fecha, si conoce el sitio de los armarios de la casa y dónde se guardan las cosas, si sabe dónde encontrar una cosa que se dejó descolocada, si aprende a manejar un aparato nuevo, a recordar las cosas sucedidas recientemente, aprender cosas en general, si puede comprender el significado de las palabras poco corrientes como prensa, televisión, etcétera. Puede entender artículos de periódicos o revistas, si puede seguir una historia en un libro, el cine o la televisión, o si ya directamente dices que no me entero de nada, no soy capaz de leer, no puedo enterarme, ¿no? Si puede manejar asuntos financieros también como el AD8 o resolver problemas aritméticos cotidianos como tiempos, cantidades, distancia, metros, etcétera. Y si se le pregunta al cuidador si cree que su inteligencia ha cambiado algo durante los últimos 5 años, porque también te da un poco de perspectiva. Sí, porque ese test del informador va a decirnos eso, si ha mejorado un poco, si ha empeorado o si apenas ha cambiado, que también hay veces que puede mejorar un poquillo si lo trabaja. Claro, de cara también a una evaluación de cómo evoluciona el deterioro, ¿no? Eso es, porque cuando ya la persona le falla esa capacidad de independencia, pensemos pues una persona que ya no se acuerda de cómo cocinar, apagar el fuego, o sea, distintas actividades ya del día a día, vamos a hablar ya más de demencia, ya no de un deterioro leve, sino de una demencia que va a necesitar pues más supervisión o cuidadores o pues incluso una institucionalización para poder estar supervisado las 24 horas, ¿no? Hay varias actividades que una persona con demencia no podrá realizar adecuadamente y para medir estas actividades destaca la prueba de Monjil, que es una prueba española que cubre lo que son las actividades básicas, las instrumentales y avanzadas, ¿vale? A mayor puntuación, pues peor es el estado del paciente y obviamente el objetivo será bajar lo máximo posible. Esta prueba de Monjil que lo podéis encontrar en la Sociedad Española de Médicos Generales porque, bueno, pues que se acordó que ellos eran los custodios de este test. Podéis buscarlo, test de Monjil, con G, la Sociedad Española de Medicina Generales, y vienen 3 tablas, las de actividades avanzadas de la vida diaria, las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Os las decimos así un poco más específicas, Sí. porque también así... bueno, pues podréis ir fijando si vuestro familiar o vosotros mismos tenéis algunas de estas que os cuesta más manejar o que vais teniendo algún problema con ella. Las actividades básicas, empiezo por lo que es lo más básico, pues Eso es. una persona que sea capaz de caminar, andar, se considera sin ayuda si solo utiliza en el exterior los dispositivos de apoyo, tipo un bastón, o se puede de hecho ampliar la respuesta con ello, con bastón, andador o la silla de ruedas. Si se levanta y se acuesta, si se cae de la silla si no tiene apoyos, si sube y baja escaleras, se considera subir o bajar al menos 10 peldaños. Si utiliza el cuarto de baño, que entra, sale solo, es capaz de quitarse y ponerse la ropa, sentarse, levantarse sin ayuda, aunque use ciertas barras de soporte, pero que sea capaz de hacer pues eso, su actividad en el baño solo, limpiarse y utilizar los sistemas de limpieza del inodoro, como es pues eso, el tirar de la cadena, ¿no? O darle al pulsador. El aseo personal, el lavado de manos, de cara, de dientes, afeitarse, peinarse, el maquillarse, el cortarse las uñas. Obviamente también habrá que valorar en algunos casos pues si hay La movilidad, la movilidad, que a lo artrosis, mejor claro. no hay una movilidad para realizarlo, pero sí es capaz de hacerlo. Lo podría hacer, pero a lo mejor eso por artrosis Dice, o por el sobrepeso no puede cortarse las uñas de los pies. Claro, pero la de las manos sí las hace, ¿no? Eso es. Luego, si tiene la capacidad de bañar o ducharse, pues lo mismo que en el baño, entrar, salir y aplicarse la esponja por todo el cuerpo y secarse bien. Si es capaz de comer, utilizar bien los cubiertos, cortar la comida, desmenuzarla, hacerlo en un tiempo razonable. Si se viste y desviste, que es una actividad motora, pues ponerse y quitarse la ropa, abrocharse los botones en el orden o darse cuenta si me he equivocado de botón en la camisa y corregirlo, ponerse y quitarse los zapatos y si tiene también pues capacidad para elegir bien su ropa,
si se le escapa la orina o si se le escapan las heces. Estas serían las actividades básicas de la vida diaria. Pasamos a las actividades avanzadas de la vida diaria. Sí. Pues capaz de leer, de escribir, de ver la televisión o de escuchar música, dispositivos audiovisuales, de escuchar la radio y enterarse. No es que esté la tele puesta, sino que la escucha, no que la oye. Claro, realizar actividades de estimulación cognitiva, como pueden ser sopas de letras, refranes, crucigramas, los sudokus, adivinanzas, charadas, en fin, todo este tipo de estimulación. Realizar también manualidades, como hacer punto, hacer crochet, pintura, realizar algún tipo de actividad física, gimnasia o algún deporte, participar en las actividades religiosas, el ir a la iglesia, el rezar, juegos de mesa, pues como las cartas, el parchís, el dominó, oye, si ya más juegos de mesa actuales, pues también. Realizar actividades musicales, cantar, bailar, siguiendo bien el ritmo. Usar el ordenador o la tablet cuando pues, alguien es capaz de usar a nivel informático, incluso el móvil, que ya es casi como una tablet, pues también tiene una buena actividad avanzada. Pasear por el exterior, participar en actividades de jardinería, de las macetas, los tiestos, cuidar las plantas, sembrar, mantener relaciones sociales, tener una vida social, mantener las amistades, tertulias, irse a tomar el café con los amigos y acudir también al cine, al teatro, a distintas fiestas, pues como a la de Pascua, o participar en excursiones y viajes, ¿no? También. A estas se les podría contestar habitualmente, en ocasiones o nunca. Y según la puntuación, pues lo mismo, lo evalúa automáticamente ahí en el ordenador y nos sale si es normal o tiene un deterioro leve, moderado, grave o incluso demencia, ¿no? Y luego están las actividades instrumentales. Claro, estas implican utilizar algún tipo de instrumento o, bueno, de medio. Entre ellas, pues sería, por ejemplo, usar el teléfono, saber usar bien el teléfono, utilizar los medios de transporte, o bien porque conduce, o bien porque es capaz de tomar el metro, el autobús y saber cuál es la línea que tiene que coger, o el particular, ¿no? El saber pedir un taxi, pagar, etcétera. El tomar y controlar las medicinas, manejar el dinero, las cuentas del banco, lo que decíamos de las facturas, hacer compras o recados, realizar las tareas domésticas, como puede ser la limpieza de la casa, la cama, planchar, limpiar el polvo, poner la lavadora, lavar la ropa, exacto, o hacer comidas, planificar y preparar la comida. Claro, hacer la comida implica saber qué tengo que comprar en el supermercado, planificar cómo tengo que hacer la comida y prepararlo. Y a todas estas actividades instrumentales de la vida diaria se puede contestar que lo hace sin ayuda o con ayuda, porque no es lo mismo ser incapaz que poderlo hacer aunque necesites algo de ayuda, porque a lo mejor pues puede manejar las medicinas pero necesita que se las coloquen en el pastillero, o que es incapaz directamente, ¿no? Bueno, pues estos serían los test que vamos a realizar, que incluso puede traer los rellenos el paciente si se los damos, y con esto y con la analítica, que descartaríamos causas tratables, ¿no?, de demencia, por si tiene una insuficiencia de alguna vitamina o un hipotiroidismo, una infección, pues se le trata, y si es tratable, y luego pues si detectamos un deterioro leve, moderado, ya le derivaríamos moderado grave, Sí. le derivaríamos al neurólogo. Hay que acordarse y tener cuidado de que el 10% de las demencias son reversibles. Como digo, porque lo primero que vamos a hacer es la valoración clínica, porque hay mucho déficit neurocognitivo por diagnosticar, pero también hay un 10% que son potencialmente reversibles, que no debemos pasar por alto, y que vamos a meternos ahora un poquito con los fármacos, ¿no? Pero fármacos, alcohol, meningoencefalitis crónicas, tóxicos, hidrocefalia normotensiva, que también es una alteración pues del tema del líquido cefalorraquídeo, que también puede dar alteraciones neurológicas. Como decía Leila, ciertos tumores cerebrales que se tratarían en el neurólogo, lógicamente, si tiene tratamiento, las causas tiroideas, el hipotiroidismo, y incluso a veces déficits nutricionales, malas nutriciones o falta de alguna vitamina, entre otras causas, que estas son tratables y ya estaría, ¿no? Entonces vamos a hablar de los fármacos. Sí, esa polifarmacia que hay veces
una infrautilización de medicamentos. Pero antes de hablar de los fármacos, hacemos una pausa para que los pacientes asimilen y vayan buscando, si quieren, estos test que hemos mencionado en la primera parte. Y como estamos en Pascua, pues este es el día que hizo el Señor, este es el día de la Pascua. Vamos a escuchar a Atenas y a Siervas diciendo que hoy es el día. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad, ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar, hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte. Estamos en el programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina, en este lunes de Pascua. Estamos hablando del deterioro cognitivo y hemos hablado en la primera parte del programa de la clínica, sobre todo, y de los test utilizados en atención primaria y también, bueno, para el diagnóstico en neurología, para detectar fallos en las habilidades cognitivas principales y también las actividades de la vida diaria, tanto las básicas como las avanzadas como las instrumentales. Hemos hablado también de qué hay que hacer con un paciente que queja de deterioro cognitivo a nivel analítico. Y me acompaña aquí hablando de esto Leila Hernández, médico de familia igual que yo, para hablar de este tema. Y vamos a hablar de los fármacos. Sí. Leila, cuéntanos, porque en estos pacientes que normalmente ya tienen mayores, unos años, pues nos encontramos con que tienen muchas patologías muchas veces y polifarmacia. Sí, o sea, tienen a veces unas listas de medicamentos bastante importantes. Y hay que tener mucho cuidado con el uso de medicación inapropiada o no indicada. O sea, hay ciertos fármacos por la edad, por los factores que pueden tener, por las interacciones, por la afectación a nivel renal, por la afectación a nivel cardiológico. Hay distintos medicamentos, o a nivel neurocognitivo, lógicamente, pues que no deberíamos dar. Y hay que tener mucho cuidado también con ese sobretratamiento, con las interacciones farmacológicas y con el cumplimiento terapéutico. Claro, una persona que está con un poco de deterioro también puede estar haciendo un incumplimiento de las medicaciones, luego a lo mejor tomarse 3 juntos porque me faltaban estas 2 y tiene muchas consecuencias también. Sí, por eso también la importancia del médico de familia a la hora de revisar medicamentos que Eso uno es. y otro especialista
va poniendo. Y que de verdad, que no os parezca mal si el médico os propone quitar cosas que, aunque en principio son buenas y estaban ahí, pues por ejemplo para la incontinencia de orina, ¿no? Sí. Famosa incontinencia de orina que claro, ya con ciertas edades aparece. Cuando ya llega el momento de poner un absorbente, un pañal, estaría indicado quitar esos medicamentos, porque total ya se va a tener el pañal. Se va a tener el pañal y el beneficio de quitarlo es mucho mayor que la poquita incontinencia que le está evitando, que seguramente ya no sea completa, ¿no? ¿Por qué? Porque estos fármacos, la actividad cerebral se basa en actividades a nivel colinérgico, dopaminérgico o ambos, que son, pues la acetilcolina, la dopamina, que son neurotransmisores. Estos neurotransmisores tienen mucho que ver con muchos medicamentos que actúan en otros órganos a nivel del cuerpo, no solamente en el cerebro. De hecho, lo comentamos cuando hicimos el programa de la enfermedad del Parkinson, precisamente con la dopamina. Claro, por eso es importante empezar a quitar fármacos que hay en gran número, que algunas veces porque interaccionan entre ellos o porque ya solo ellos tienen muchos efectos secundarios que pueden causar alteraciones neurocognitivas. ¿Cuáles son estos fármacos, Leila, sobre todo? Pues los psicotrópicos, los hipnóticos, las benzodiazepinas, que estamos hartos de decir que hay que retirar las benzodiazepinas, que son todos estos que acaban en cepam. Los analgésicos, principalmente los antiinflamatorios no esteroideos, tipo los profenos. Ibuprofeno, naproxeno, etc. Eso es. Los antihistamínicos de primera generación también pueden afectar. Estos son el Polaramine, vamos a decir marcas, sí, porque si no es un lío, y el Atarax sobre todo. El Atarax. Que ya en gente mayor se usan menos, poco, sí, porque tenemos los de segunda generación. Luego hay algunos antihipertensivos que también se van a tener que quitar, algunos antiarrítmicos y algunos anti-H2. Antiácidos. Antiácidos, exacto. O incluso antibióticos como penicilinas o quinolonas, que también pueden, a dosis altas, ser nocivos a nivel incluso renal. O porque interaccionen con otros fármacos que tenga el paciente. Eso es. Entonces, cuando hemos diagnosticado, cuando se ha cribado al paciente, como hay una posible demencia, pues sí que a veces se podrá comenzar un tratamiento o derivar al neurólogo, ¿no?, para que se valore comenzar algunos tratamientos que sí que ayudan a reducir o a mantener, digamos, el deterioro, que no vaya más. Pero parte del tratamiento son siempre medidas no farmacológicas. Esto es, lo hemos dicho 1000 veces, pero seguimos porque es importantísimo. El ejercicio, la dieta y el estricto control cardiovascular. ¿Por qué? Porque la mayoría de las demencias son mixtas. La más frecuente es el Alzheimer, que hablaremos en otro programa porque hoy no nos da tiempo, pero es verdad que la demencia vascular, esos pequeños microinfartos que ocurren a nivel de vejez normal y corriente, pues eso, igual que salen arrugas en la piel, yo digo, ¿no? Hay vasitos que se rompen, que se van cerrando, se van deteriorando, se van estropeando, y esto pues tiene que ver mucho también con estos factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el tabaco, la dislipemia, el colesterol, que es igual de importante controlar, ¿no? Y hay algunos estudios que señalan que cifras tensionales menores de 128, la alta, la que llamamos la sistólica, empeoran el deterioro neurocognitivo leve y la demencia. ¿Por qué? Porque llega poco riego al cerebro. Eso, o sea que hay pacientes que si tienen algo de deterioro cognitivo no tienen que tampoco bajar demasiado la tensión. Y por eso a veces se quita esos antihipertensivos, porque necesitamos que la tensión no esté, tampoco excesivamente alta, pero que tampoco esté, pues eso, en cifras bajitas de 9-10. Eso es, que hagan síncopes o incluso faltas de riego en algún momento dado. O sea, la tensión en sus cifras adecuadas, ni muy alta ni muy baja. Luego también se ha visto que la fibrilación auricular aumenta entre 1,4 y 2,4 veces el riesgo de demencia por estas faltas de riego, seguramente que pueda tener algún latido que no sea del todo eficaz. La diabetes es un factor de riesgo siempre para un montón de enfermedades de todo tipo, metabólicas, inflamatorias y cardiovasculares, pero también se ha visto relacionada con el deterioro neurocognitivo leve amnésico. Y luego el tabaco produce empeoramiento neurocognitivo en los fumadores pasivos, incluso
Pues porque la nicotina es vasoconstrictor y las estatinas se ha visto que no modifican el riesgo de las dislipemias en este caso. O sea que no sería un tratamiento para la demencia ponerle tratamiento para el colesterol, aunque sí que si lo tiene alto se le trataría. Luego está pues la dieta mediterránea, los omegas 3, es decir, mejoran el déficit neurocognitivo y tenemos la suerte en España de poder realizar una dieta mediterránea bastante variada. Es verdad que los omega 3 no se han visto útiles en la demencia ya establecida. Eso es. Ya es tarde, o sea, ya no llegaríamos sería más para prevenir, digamos, o cuando hay un deterioro leve. Y luego el ejercicio regular, porque un ejercicio de forma habitual va a aumentar la sinapsis de coordinación, va a prevenir así el inicio de la enfermedad, va a mejorar las funciones ejecutivas y retrasar esa aparición de demencia. Por eso insistimos siempre en media hora al día hacer un poquito de ejercicio. Se nos ocurrió hablar de este programa porque la SEN, que es la Sociedad Española de Neurología, ha elaborado un decálogo a modo de recomendaciones de fácil seguimiento para mantener un cerebro sano. Son muy importantes las terapias también no farmacológicas, como el entrenamiento y rehabilitación cognitiva, la musicoterapia, la psicoterapia cognitiva conductual y también intervenciones sensoriales, entre otras. Por ejemplo, pues asistir a clases de música o de arte o hacer lectura. Y también el entrenamiento y la rehabilitación cognitiva sobre todo se consigue cuando se está con más gente. Eso es, con habilidades sociales. Con habilidades sociales, con amigos, con familia, la familia, los nietos estimulan mucho. En los que se trabaja además la reminiscencia, el ¿te acuerdas de...? Eso es, porque esa memoria suele estar bastante más conservada. Eso es. Hemos hecho este programa porque la Sociedad Española de Neurología hace poquito sacó un decálogo a modo de recomendaciones de fácil seguimiento, un decálogo para cuidar nuestro cerebro. Entonces, a modo de prevención, ya antes de llegar a una demencia establecida, que muchas veces es inevitable, pero para mantener un cerebro sano, pues es fundamental para nuestra salud, tanto física como mental, pues hacer una serie de actividades, de recomendaciones y de potenciar cosas en la vida que pueden mejorar y que no lleguemos a tener un deterioro cognitivo moderado o grave en su caso, ¿no? Si lo tuviéramos. Es decir, por ejemplo, una de las primeras recomendaciones es realizar actividades que estimulen la actividad cerebral y que mantengan pues cognitivamente activo, como pueden ser leer, escribir, participar en juegos de mesa, realizar actividades manuales, completar crucigramas, aprender o practicar incluso un nuevo idioma, ese tipo de actividades. Claro, a veces puede parecer difícil, pero bueno, hay herramientas para aprender idiomas en todas partes ya. Hay juegos en el móvil para hacer justamente ese tipo de actividades también. Eso es. Entonces, actividades que estimulen la actividad cerebral es la primera recomendación de la Sociedad Española de Neurología. La segunda recomendación sería evitar el sobrepeso y realizar algún tipo de actividad física de forma regular. Bien mediante la práctica de algún deporte o realizando 1 o 2 paseos diarios de al menos 30 minutos. Caminar nos podría valer, si puede ser en compañía, muchísimo mejor. Eso es. Luego, la tercera recomendación es evitar los tóxicos. Como has dicho antes, el tabaco, el alcohol, la contaminación ambiental y obviamente también cualquier tipo de otras drogas, pues son nocivas para el cerebro, para estas funciones cognitivas que tenemos. Entonces, evitar los tóxicos, la 3, importantísimo. El alcohol en España está muy normalizado que se beba, como que bebes lo normal. No, lo normal no es beber nada. A tu edad no es normal porque cualquier consumo de alcohol ya se sabe que no es beneficioso en ningún caso, pero en estas edades, además que interacciona con un montón de fármacos que también tienen estos pacientes, sería lo recomendable. 0 alcohol, por supuesto 0 tabaco. Es decir, son los tóxicos más... Hay que beber alcohol lo normal que bebería un bebé de 6 meses. Exactamente, 0 alcohol, somos así. el vino de la misa para el sacerdote. El cuarto sería controlar los otros factores de riesgo vascular que hemos comentado, Leila. Pues eso, como la tensión arterial, la diabetes, la hiperglucemia, que también, la hipertensión, que sería el principal factor de riesgo de algunas enfermedades neurológicas, y la hipotensión, porque también puede generar caídas, pues traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Sí, yo hace poquito a una señora mía precisamente que tiene Alzheimer, ha venido porque 2 veces se ha sincopado en la calle porque tenía sobremedicación para la tensión, que además sospecho que se tomaba más de la cuenta, o algún día se tomaba más. Entonces la hemos retirado porque el poquito beneficio que le pudiera dar esa medicación le estaba haciendo perder el conocimiento y además no sabíamos efectivamente si se la tomaba o no. Luego la quinta recomendación es potenciar esas actividades, relaciones sociales y actividades afectivas.
Sí, eso es, evitar la incomunicación, evitar el aislamiento social, que muchas veces estas edades también pues da pereza salir, ya comunicarse, ya me siento mayor, ya no sé de qué voy a hablar. Además, muchas veces pues algunos se va notando ya como despistes, pues qué van a decir, ¿no? O qué vergüenza, o yo ya no sigo ese ritmo. Pues esto es muy bueno, lo que se pueda, pues con iguales o semejantes. Y pues, por supuesto, si hay familia, también potenciar el quedar, que no dé pereza, que salvar esa pereza que trae muchísimo más beneficio pues el lío que uno se mete a lo mejor al tener relaciones sociales efectivas que la incomunicación y el aislamiento, que serían terribles. Y usar todos esos recursos que pueden dar, por ejemplo, los centros de mayores, que hay muchísimas actividades, pero si no también en las parroquias hay muchísimos grupos que también pueden ayudar a facilitar esa comunicación, no solo de catecumenado, sino a lo mejor grupos de escucha, grupos de experiencia de vida, grupos de Cáritas, de todo, para poder hacer esas actividades diarias. Nosotros tenemos los trabajadores sociales y luego nuestro comodín, los católicos, llevamos las parroquias también. O sea, que en eso hay que aprovecharlo y además que todos son importantes, ¿no? El sexto sería seguir una dieta equilibrada, pues evitando el exceso de grasas animales, el exceso de azúcar, el exceso de sal y obviamente también el exceso de alimentos procesados o ultraprocesados. Optar siempre por alimentos pues naturales, coger la fruta de temporada, potenciar el consumo de ese tipo de frutas, legumbres, verduras. Es decir, la dieta mediterránea es nuestra mejor aliada. Eso es, porque en gente mayor, muchas veces incluso que vive sola o que es el matrimonio solo, podemos tirar mucho de estos ultraprocesados que decía Leila, que ya vienen precocinados, que es fácil para gente que a lo mejor ya le calienta cuesta, de microondas y ya está. Claro, ya le cuesta cocinar. Pues esto también intentar que no sea todos los días. A lo mejor es para un día puntual, puede ser un poco de comodín, pero esto no sería lo adecuado a diario. Eso es, incluso comida que hemos hecho en casa que se puede congelar. Oye, pues tienes 7 tarros de puré y ya tienes un tarro de puré para cada día de la semana. Eso es. Y luego no olvidar que también a lo mejor estos pacientes, algunos ya están masticando peor, les cuesta digerir a lo mejor alimentos más duros de proteína, pues se pueden pasar a hacer puré con pollo como a los bebés o lo que sea para que lleven ahí la proteína. La séptima recomendación, Leila. El sueño de calidad es fundamental para la salud de nuestro cerebro. Tratar de dormir unas 8 horas diarias. El sueño es importantísimo y hay una cosa que siempre decimos, seguimos fallando en la calidad del sueño porque tenemos hábitos que no son los adecuados. Seguimos, por ejemplo, colocando grandes eventos, tanto culturales como deportivos, a horas muy tardes, que hace que nos acostemos pues más tarde de las 12 de la noche y claro, cuando nos levantamos a las 6, 7 de la mañana pues no da lugar. Entonces, hace años se descubrió una cosa preciosa y es que el cerebro tiene un sistema linfático que durante el sueño limpia todas esas proteínas de desecho, esas sustancias tóxicas que pueden ser causantes de enfermedades graves como el Alzheimer. Entonces, por eso siempre decimos un sueño de calidad que se consigue con buenos hábitos y no tanto con ciertas medicaciones también. Eso es, porque también a estas edades llegan ya con medicación, normalmente benzodiazepinas, el famoso lorazepam, que lo llevan tomando años, que se empezó a tomar a lo mejor para un insomnio puntual y ya se ha quedado para un insomnio crónico, que hace que el sueño no sea tan bueno y además que luego tenga más problemas de memoria. La octava recomendación sería moderación en el uso de Internet, de pantallas digitales y redes sociales, porque su excesivo uso reduce la capacidad de concentración, de atención y aprendizaje, y además su uso nocturno, a propósito de lo que decía Leila con el sueño, genera mayor dificultad para conciliar y mantener el sueño, y esto es una plaga ahora mismo, ¿no? Sabemos que las pantallas, con los métodos de recompensa que tiene el cerebro, igual que con las adicciones, pues producen que veamos en bucle, haciendo scroll, como se dice ahora, pues vídeos, etcétera. Vídeos cortos, que además es que son 20, 30 segundos, no exigen más, y lo estamos viendo en muchos jóvenes que son incapaces. Y mayores también. Pero en los jóvenes que en las clases dices, oye, no ser capaz de aguantar una hora de clase tranquilo. Claro, y esto disminuye la concentración porque y al final lo que no se utiliza no se desarrolla. Eso es, se va atrofiando, de hecho. Se va atrofiando igual que los músculos, los huesos, ¿no? Si el cerebro no tiene esa capacidad de escucha, esa capacidad de ahora yo hablo, te escucho a ti, ahora hablo yo, tú eres capaz de escucharme a mí, porque todo es rapidez y dopamina rápida para el cerebro en este tipo de adicción,
pues llega un momento que no somos capaces, por supuesto, de leer un libro, de ver una película lenta a lo mejor, o de seguir una historia de un teatro o algo así, ¿no? Luego, la novena recomendación es proteger el cerebro contra las agresiones físicas del exterior, pues mediante la utilización sistemática del cinturón de seguridad en el coche, del casco en la moto, en la bici, en cualquier actividad que lo requiera, y obviamente también las actividades laborales, no nos olvidemos de ellas. Eso es. O sea, proteger el cerebro, y esto se hace ya desde que somos pequeñitos, ¿no? O sea, todos los golpes, traumatismos que van ocurriendo en el cerebro, por eso es muy importante, pues cuando un niño coge el patinete o la bicicleta, pues que también vaya con el casco. Eso es, y evitar deportes de impacto si es posible, como el boxeo. Sí, que también lo hablamos, o el rugby, ciertas cosas, ¿no? Claro, el fútbol americano, que es muchísimo peor que el rugby, incluso, porque en el rugby tiene más cuidado, pero el fútbol americano, como se supone que van protegidos, sabemos que hay mucho más traumatismo. Pues nada, desde pequeñito se pone el casco y pones el cinturón en el coche, que es lo que tenemos que hacer. Y la 10ª y última de este decálogo de la Sociedad Española de Neurología para cuidar nuestro cerebro sería, Leila, sería el eliminar el estrés en todos los ámbitos en que nos sea posible, lo que decimos siempre, tener una actitud positiva, porque el buen humor y la risa fortalecen nuestro cerebro. Claro, alguno nos dirá, sí, ¿cómo voy a reducir el estrés con la vida que llevo, ¿no? Con todo lo que tengo? Bueno, pues en la medida de lo posible. También sabemos que elegir las tareas, elegir las batallas, como yo digo a mi marido, y también pues lo que uno pueda delegar, pues también se puede delegar, ¿no? Porque al final pues esto hace que tengamos esos despistes que pueden llevarnos a pensar que también es deterioro cognitivo lo que no lo es. Sí, a ver, en España tenemos la suerte de ser uno de los países con mayor esperanza de vida, pero pues envejezcamos de forma saludable cuidando bien nuestro cerebro, ¿no? Entonces este decálogo al fin y al cabo son recomendaciones de hábitos de vida, y disfrutar de estilos de vida saludable no es una inversión económica, no requiere un gasto económico importante, pero nos puede ayudar a envejecer bien, como decimos, ¿no? Quería comentarte que ha habido un estudio amplio, observacional, publicado en la JAMA, que es una revista internacional de medicina, que ha vuelto a situar el café y al té en el foco de prevención del deterioro cognitivo. Se pensaba que podía ser perjudicial, y se ha visto en las conclusiones fundamentales es que el café no es perjudicial y en todo caso parece que es beneficioso, lo cual a algunos nos pone muy contentos. Sí. Bueno, durante años la cafeína fue objeto de sospecha por su relación con la ansiedad, con las palpitaciones. Sabemos que el consumo excesivo, por supuesto, es perjudicial, ¿no? Aumenta la tensión arterial, aunque sea temporalmente, puntualmente. Es lo que voy a decir, el estudio no demuestra mayor asociación a mayor uso del café, es decir, llega un momento que tiene un efecto meseta. Exacto, en cantidades moderadas, ¿no? Sin embargo, eso desde el punto de vista de la evidencia científica, refuerza que los datos epidemiológicos que en enfermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Parkinson, aunque este estudio es observacional, tiene mucha potencia y hay un beneficio a largo plazo sobre las enfermedades neurodegenerativas. No solo el café, sino también el té se asociarían con menor riesgo de demencia. No se observa esto en el café descafeinado. No obstante, pues en el proceso de descafeinificación es posible que también se alteren otros elementos y no sabemos realmente si afecta solo la cafeína o también los polifenoles, pero subraya la importancia de que quizás se trate más bien de evitar el uso de bebidas procesadas, y cuanto más natural sea el producto, probablemente más beneficio tenga. Así que el café pues no es tan malo. No es tan malo. Lo podemos tomar y como en cantidades moderadas para prevenir el deterioro cognitivo. Medicina y cultura. Pues aquí Leila, que sabe mucho de cine y sabe mucho de series y de documentales, nos ha traído varias, que a mí ha habido una que me ha encantado, el documental de Vivos por Dentro, Alive Inside, Inside, que la podéis encontrar en YouTube. Lo podéis encontrar algún tráiler, yo entera no la he podido ver, pero es curioso porque cuenta cómo un trabajador social se dio cuenta de que la música
en enfermos ya con demencia grave, Sí. pues les estimulaba de una forma que no le había hecho ningún otro estímulo previamente, música que ellos conocían o que les gustaba de antes. Eso es, Vivos por dentro, una historia de música y memoria, que es de 2014, y es cierto que ese trabajo de Dan Cohen, el trabajador social, veía cómo la música despertaba los recuerdos, las emociones y ayudar en la terapia de las personas con deterioro cognitivo. Otras películas, por ejemplo, sería la de Still Alice, que Siempre Alice es una película también de 2014, coproducida Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que fue protagonizada por Julianne Moore, que ganó el Oscar, y está basado en la historia real de Alice Howland, una profesora de neurología precisamente en la Universidad de Columbia, que fue diagnosticada de Alzheimer. Otro peliculón es The Father, El Padre, de 2020. Anthony Hopkins también ganó el Oscar a Mejor Actor en ese año, y es una película desde el punto subjetivo del paciente con demencia. Entonces hay cambios de actores, de espacios, de tiempos a lo largo de la película que nos simulan la desorientación. Entonces, como espectadores podemos tener un atisbo, podemos poder imaginar cómo se sentiría la demencia que padece el actor, y es impresionante el trabajo que hace. Y por último traía una película de animación española de hace ya 15 años, que es de 2011, que se llama Arrugas, y que es la amistad de Emilio y Miguel, dos ancianos en un geriátrico, y cómo cuando Emilio empieza a presentar el principio de demencia tipo Alzheimer, Miguel y otros compañeros del geriátrico intentan impedir que Emilio vaya a la planta de los desahuciados, como lo llaman. Entonces, claro, que mantenga las habilidades sociales con ellos. Es una película con mucha ternura, unos momentos de humor muy buenos, que está basado en un cómic del mismo nombre, de Arrugas, que es de Paco Roca, y es preciosa. Y ya para terminar esta sección nos pone José Luis la canción de la película Coco, Recuérdame, de cuando Miguel le canta a Coco, pues esa canción a su bisabuela. A su bisabuela que está tan mayor y que está ahí tan viejita y no se acuerda de las cosas, y cómo la música la reporta a esa infancia y a su vida. Que se parece mucho a lo que decíamos del documental de la música, ¿no? De Still Alice, cómo de repente empieza a sonreír, empieza a abrir los ojos, solamente porque la música, que también utilizamos muchas veces en este tipo de pacientes para estimular, como la música pues estimula áreas del cerebro que a lo mejor están ahí no tan afectadas y que se pueden utilizar. En el documental de Vivos por Dentro es que decía este trabajador social que no solamente el rato que oye la música, sino que rato después también estaba más contento, podía hablarse más con los pacientes porque interaccionaban más. Sí. O sea, que la música, hablamos en el programa que hicimos sobre daño cerebral adquirido, pues tipo ictus y demás, también hablábamos de cómo muchas veces olores, sabores y sonidos, música, canciones, poesías, a los pacientes con daño cerebral pueden reubicarles mucho porque colocan áreas del cerebro que están ahí todavía estimuladas. Escuchamos a Miguel cantándole a su bisabuela Coco, Recuérdame. Mamá Coco, tu papá, él quería que tuvieras esto. Mamá, espera. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Y cerramos el programa de hoy con la oración que hoy nos manda Pablo, que acaba de cumplir 6 años.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Hasta aquí el programa de hoy en el que hemos empezado a atisbar el deterioro cognitivo leve, sí, moderado, en la compañía de Leila Hernández, que me ha acompañado aquí. Bueno, muchas gracias, Leila. Un placer, como siempre. Seguiremos en otro programa hablando de ya las demencias ya con más específicas, la vascular, la de cuerpos de Lewy, la frontotemporal y sobre todo el Alzheimer. Y hasta aquí pues el programa de hoy. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribirnos sus preguntas al correo del oyente, que es paraquetenganvida@radiomaria.es, y pueden escuchar este programa y los anteriores guardados en la página web de Radio María, en la sección de podcast, y también en las plataformas de podcast habituales, Amazon Music, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, etcétera. Les recordamos que nos veremos, si Dios quiere, en 2 semanas, el lunes a las 12:30, 11:30 en Canarias. José Luis Lois, muchas gracias por ayuda en el sonido. Muchas gracias a vosotras, un placer. Feliz Pascua de Resurrección para todos y les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.